Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días, que el Señor les bendiga, tengan un día altamente bendecido, espero hayan dormido bien, porque hoy vamos a concluir el capítulo número 4 del libro de Hechos, que en resumen, hasta aquí, lo que ha pasado con los apóstoles y la nueva iglesia es que se ha venido a comprender lo que Jesús enseñó por 3 años. Y hoy cerramos esto y el tema de hoy que nos convoca está en el libro de Hechos, en el capítulo 4, del 32 al 37, ya finalizando el capítulo. Y se llama el tema el verdadero valor de lo material, es decir, el verdadero valor de las cosas materiales. El cristianismo propone nuevas interpretaciones a las costumbres y hábitos de las personas. Es un nuevo paradigma el cristianismo, una forma de hacer todo nuevo. Este pasaje cierra una etapa que podríamos decir la práctica de todo lo enseñado por Jesús y aprendido por los discípulos, que hasta el capítulo 1 del libro de Hechos, del versículo 7, denota que no entendieron todavía nada, pero hasta el 4 se nota que lo han puesto en práctica. Quienes se van añadiendo a esta nueva fe aprenden rápidamente las nuevas maneras de hacer. Es más, están actuando en bloque, como cuerpo. Se van apegando y van sumando, no solo personas, sino voluntades, amores, misericordia, se van sumando y haciendo un cuerpo maravilloso. El versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto reforzando el capítulo 2, versículo 44 y 45 del libro de Hechos, en el versículo 2, en el capítulo 2 digo. Parte de la conversión era sentir la necesidad ajena como propia. Lo que te duele a ti, me duele a mí. Esa empatía era propia y natural en el carácter de Jesús. Nosotros recordemos, dice que él sentía un dolor en el interior cuando veía a las personas que eran como ovejas, eso, sin pastor. El 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. No dejan de predicar el corazón del Evangelio. ¿Cuál es? La resurrección de Jesús. En el versículo 34 y 35, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Se cumple el principio dicho por Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se ponía a los pies de los discípulos como una señal de ofrenda, a los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo que él se crió a los pies de Gamaliel? Tiene un sentido de ofrenda, tiene un sentido de decir, voy a lo profundo, a la raíz, a lo humilde, al humus, a la tierra. En el versículo 36 y 37 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Se cumple, el ejemplo de José, un levita, nos muestra cuánto afectó a los nuevos convertidos al ser tocados y llenos del Espíritu Santo. Resumen, sin dejar duda alguna, este capítulo, y en especial este párrafo, nos muestra a los discípulos de Jesús predicando la resurrección de Cristo. Se dejaba sentir allí el Espíritu Santo. Se citaban pasajes del Antiguo Testamento que confirmaban al Mesías sufriente y glorioso. Es decir, había una atmósfera muy espiritual. Se respiraba la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Creo, sin temor a equivocarme, que la persistencia en la oración, la unidad, la doctrina y el partimiento del pan, que están descritos en el versículo 42 de Hechos 2,
han producido sus frutos, frutos espirituales, permitiendo el asombro de la gente, tanto la gente culta como la gente común. Aquí surge la otra característica del cristianismo, el verdadero valor de las cosas materiales. Cristo nos da el modelo y nos da los principios para darle valor a las cosas materiales acerca de cómo se debe tratar y lidiar con las cosas o con los bienes que cada uno tiene. Aquí nace una característica del cristianismo respecto del otro. El concepto nuevo, el otro. Salir de nosotros, considerar al otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tan fuerte este principio, es tan delicado, que separarlo de la predicación no tiene sentido. Va unido a la predicación de Cristo porque hacen al carácter de Jesús para la iglesia. Vamos a ir a la parte material. Un concepto o definición de mercado de las cosas. Una cosa vale para el mercado. Cuando hablamos de mercado hablamos de lo que la gente compra y vende. Una cosa vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Ese es el valor de mercado. Es decir, si yo tengo un litro de agua a la orilla del río, no tiene mucho valor una botella de agua a la orilla del río. A pesar de que podría estar contaminado, pero supongamos un agua limpia. Pero un litro de agua en el desierto, después de 3 días caminando, vale una caja de diamantes, vale 1,5 kilos de oro. ¿Me entiende? El valor de mercado es eso. Sin embargo, el concepto o definición del cristianismo dice, una cosa vale lo que te permite ser usado por una o más personas. Ese es el nuevo concepto de una nueva ética que Cristo vino a entregarnos. A veces no es comprendida esta ética, pero es la ética de Cristo, la que la iglesia debe practicar. La responsabilidad social que aparece es inherente a la nueva fe. Es decir, es una grata obligación de todos y cada uno de los convertidos el ser solidarios, el sentirse un cuerpo. Si tú no comes es porque yo fallé. Y eso incluso se va a ver más adelante. Hay 3 aspectos a considerar en este pasaje para darle una conclusión. Los discípulos tenían un mensaje. Hay 2 puntos en este número 1. A, un mensaje lleno de presencia y el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Un mensaje poderoso en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, este mensaje era pleno del carácter misericordioso de Jesús. Ese era el mensaje que ellos tenían. En segundo lugar, tenían un altísimo sentido de la responsabilidad de unos con otros. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Y dice acá en el 45 del capítulo 2, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nacía, en tercer lugar, el deseo de compartir todo lo que poseían. El versículo 36, José, un levita. Los levitas tenían fama, ¿no? Eran bien agarrados, bien coditos los levitas, el levirato. Ellos eran de esa tribu especial, ¿no? Los cantores, ¿me entiendes? Sin embargo, este levita, natural de Chipre, fue y vendió la propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles. Nacía ese deseo que yo lo que tenga lo puedo compartir. Se espera que un cristiano sea compasivo, generoso, preocupado, misericordioso. Principios del carácter de Jesús. Estas características, hermanos queridos, no han cambiado. No han sido dejadas de lado. Están vigentes para la iglesia de hoy. Estas son las características que usted y yo tenemos que revisar, porque es lo que Cristo quiere que hoy volvamos a reflotar como iglesia. Que Dios nos bendiga.